Estructura de la materia. La materia está formada por protones, electrones y neutrones, partículas que forman átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas de la materia. A las sustancias que contienen átomos de una misma clase se le llama elementos y las que están formadas por átomos de distintas clases se les llama compuestos. En la naturaleza la materia se presenta en tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Propiedades generales de la materia. Estas propiedades son las que poseen todos los cuerpos, por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la porosidad, la impenetrabilidad, la elasticidad, la divisibilidad, etc. Se definen algunas. Porosidad. Es el espacio vacío que existe entre las partículas de un cuerpo. Impenetrabilidad. Propiedad de la materia que establece que dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente un mismo espacio. Elasticidad. Propiedad de los cuerpos para recuperar su forma original después de que las fuerzas que los deforman dejan de actuar. Divisibilidad. Esta propiedad indica que la materia puede ser dividida en partículas. Propiedades específicas de la materia. Estas propiedades permiten identificar a unas sustancias de otras, ya que tienen propiedades diferentes a las demás, por ejemplo, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, etc. Se definen algunas. Densidad. Es la masa por unidad de volumen de un cuerpo. Punto de fusión. Temperatura a la cual un sólido comienza a licuarse, estando en contacto con el estado líquido resultante. Punto de ebullición. Temperatura a la cual un líquido comienza a hervir. Densidad. Matemáticamente, la densidad se obtiene dividiendo la masa entre el volumen. En donde m es igual a masa. V es igual a volumen. Rho representa la densidad. Ejemplo 1. Un cuerpo de 850 kilogramos ocupa un volumen de 0.25 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad? Como datos tenemos masa igual a 850 kilogramos. Volumen igual a 0.25 metros cúbicos. Buscamos la densidad. En la fórmula, sustituimos y resolvemos. La densidad del cuerpo es de 3.400 kilogramos por metro cúbico. Teoría cinética de los gases. Las características que describen un gas ideal en condiciones de baja densidad y temperatura son: los gases se componen de moléculas en constante movimiento o chocan entre ellas y las paredes del recipiente que contengan el gas. Los choques entre las moléculas y el recipiente son de tipo elástico, rebotan. Las moléculas de un gas están más separadas y libres de las fuerzas de cohesión. Los gases se expanden de forma indefinida y ocupan el espacio que tengan disponible. Al aumentar la temperatura de un gas ocurren tres cosas: aumenta su volumen, aumenta su energía interna y aumenta el choque de sus moléculas. Ley general del estado gaseoso. El volumen de una cantidad dada de gas es directamente proporcional al número de sus moles y a la temperatura inversamente proporcional a la presión. Matemáticamente, donde P1 igual presión inicial, se mide en pascales, atmósferas o milímetros de mercurio. P2 igual presión final, se mide en pascales, atmósferas o milímetros de mercurio. V1 igual volumen inicial, metros cúbicos o centímetros cúbicos. V2 igual volumen final, metros cúbicos o centímetros cúbicos. T1 igual temperatura final, grados Kelvin. T2 igual temperatura final, grados Kelvin. Ley de Boyle. A una temperatura constante y para un masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Ley de Charles. A una presión constante y para un masa dada de un gas, el volumen del gas varía de una manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ley de Gay-Lussac. A un volumen constante y para un masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas directamente proporcional a su temperatura absoluta.
Unidades de medida de presión. Pascal. El pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma. Milímetro de mercurio. Es una unidad de presión manométrica, definida como la presión ejercida en la base de una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Atmósfera. La unidad de presión denominada atmósfera equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre al nivel del mar. Esta unidad no pertenece al Sistema Internacional de Unidades y no tiene símbolo reconocido, pero suele abreviarse como ATM.